Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de mitología comparada. Océano era entre los griegos el río que circulaba la tierra, origen de todos los ríos, mares y manantiales y pozos profundos que existen. Y así lo pone Homero en boca del mismísimo Aquiles en la Ilíada. Los pozos son importantes en la cultura griega en tanto fuente de manantial. ¿Quién era Océano? Un hijo de Gaia. ¿Quién era Gaia? La tierra, que nació del caos existente. Parió a los titanes, a los 7 titanes, del cual el más grande era Océano. ¿Y quiénes vivían en los manantiales? Las náyades, bellas y jóvenes ninfas acuáticas que, a diferencia de las nereidas, las hijas de Nereo, el viejo del mar, preferían el agua dulce y en su presencia la dotaban con propiedades curativas y proféticas. La Guillemú. ¿Sí? ¿Eso también se da o no? Sí, las Guillemú son parte de estas ninfas, digamos, podemos decir las ninfas. Vos andás aclarándome, yo voy leyendo y vos Sí, andás sí, sí. aclarándome y por ahí hay diferencias, por ahí no, por ahí podemos... No hay mucha diferencia. No hay Pues. mucha diferencia. Poseidón era el dios del mar, el del tridente, ¿se acuerdan? En el que vivían Proteo y Nereo, dioses menores que tenían como todo dios el poder de metamorfosearse. Pausanias, el historiador viajero, el geógrafo, cuenta que los niños ofrecían sus cabellos al río Neve cuando pasaba por la ciudad de Figalia. Y en Troya, Aquiles, ya que hablamos de él, protagoniza una pelea memorable con el río Escamandro, al que hace un dique de cadáveres, mata a tanta gente que el río no puede seguir, se enoja el río y se pelea con él, le habla, ¿viste? Los ríos toman forma, hablan, son dioses, en todas las regiones hay ríos que conciben hijas. En la Odisea hay un momento en el que Ulises está al borde de que las olas estrellan su barquito contra las rocas de la isla de los Feacios. Si así fuera no había regreso a Ítaca posible, pero encuentra la desembocadura de un río Salvador y le habla con total formalidad. Saludos, señor, le dice el río. Quien quiere que seas, que recibes muchas oraciones, me dirijo tratando de escapar del mar y de las amenazas de Poseidón. Volviendo a la Ilíada, hay un pasaje, que es el libro 20, 4-9, en que Zeus le pide a Temis que cite una asamblea a todos los dioses y le dice que ninguno de los ríos puede estar ausente, excepto Océano, porque no puede parar de circunvalar el mundo, ni ninguna de las ninfas que habitan los hermosos bosquecillos y la fuente del nacimiento de los ríos. Pero no son solo los griegos, claro. En uno de los más antiguos mitos de China, el emperador Wu Ti navegó contra la corriente a lo largo del río Ho hasta alcanzar el nacimiento de la Vía Láctea. Luego siguió por esa vía celestial que, según el mito, flota alrededor del universo, hasta llegar a unirse al lejano océano en el horizonte oriental del mundo y llegar así a las islas de la suprema felicidad. El curso de agua como vía de trascendencia, ¿eso también lo tenemos o no? Sí. El curso del agua es un medio de trascendencia, pero claramente lo usaremos como modo de transporte. En una época se usaba mucho el río como transporte. Agayú era aquel que ayuda a atravesar los ríos. Agayú es el gigante, el leñador. Ya vamos a contar un pataquín sobre eso. Bueno, no me spoilees. no, Bueno, no me spoilees. Bien. Pero viste, entra Agayú. Entra. Porque Agayú y Ochun son de los verdaderos dueños del río. Te la tiro al pie para que defina, claro que entra. Bien, está. Ahí está. Pero una de las cosas importantes es que hay una ceremonia que se llama Ikulo Biocha. Ikulo Biocha significa el muerto para el santo. Es decir, es ¿cómo decir? Siempre la generacionalidad. Es decir, muere uno, nace otro. Muere uno, nace el otro. Y esto ocurre en el río. El culo biocha es la ceremonia donde el Iyabó que se inicia va al río, se hace la ceremonia en el río, mientras que el otro lado de la bahía hacen otra ceremonia donde se entregan esas piedras de cual nació anteriormente uno y se devuelve de nuevo al río. Es decir, por un lado nace alguien en el río y por otro lado mira del otro lado del río, de las rivas, y encuentra que hay alguien que está depositando eso de alguien difunto que murió. Se llama Ikulo Biocha, siempre sucede en el río. El agua, los mitutos, es la cosa más importante para todo esto. Y por eso que Ochun tiene un rol muy importantísimo en lo que son las ceremonias de iniciación y las ceremonias de la muerte. Ahí está. Bueno, entre los celtas, te cuento, cada río poseía su propio espíritu divino en forma de una diosa. La céltica es una mitología preponderantemente femenina. Y el agua como reproductora tiene una naturalidad, feminidad. ¿Viste? Generalmente son, salvo en los griegos, generalmente en toda la mitología son deidades femeninas las que se asocian con los cursos de agua, ¿no? Sí, de hecho, cuando la deidad o el oricha de Ubatala, que es la que influye muchísimo en lo que es el nacimiento y la formación del cuerpo, es aquel que dice que para poder tener fertilidad, o aquellas madres o personas que le cuesten tener hijos, es importante el consumo del agua. Ahí está.
De modo que entre los ríos europeos, por influjo céltico, el Sena, por ejemplo, ¿han escuchado hablar del Sena? Sí. Debe su nombre a la diosa Secoana, a la que estaba dedicada un templo curativo al noroeste de Dijon. Y eso la gente, los devotos, por eso arrojaban a este río objetos volitivos, tanto en ceremonias públicas como privadas. ¿Sí? Los civilizados europeos, digo, para que vean que todo tiene relación, que todo tiene en definitiva el mismo origen, ¿no? Por ahí esperamos lo mismo, celebramos lo mismo, tenemos fe en las mismas cosas y cambiamos los nombres. La antigua diosa céltica de las aguas, Danu, por ejemplo, fue el origen del nombre de varios ríos, de los cuales el más conocido por estos lados es el Danubio, Danu. Y el término Deva, que dio nombre al río Dee de Gran Bretaña y al Deva y al Duero de España, entre tantos otros, es en el antiguo gaélico la palabra utilizada para diosa. Los ríos de Irlanda están invariablemente asociados a mujeres de otro mundo, a las que la gente invoca cuando ejecuta un ritual en ellos. Hay cursos de agua que devuelven la virginidad y otros que hacen perder la virilidad a quien se baña allí. Esto lo vimos también entre los griegos. Y también está el río Limia, al norte de Braga, en lo que hoy es Portugal, que por alguna razón fue asociado antiguamente a uno de los ríos del Hades, el Leteo, y entonces existía una creencia generalizada registrada históricamente por Plinio el Viejo y por Tito Livio, acá estamos en la historia ya, de que beber su agua causaba pérdida de memoria o directamente el olvido. No tomes agua del río Leteo, ¿no? El humano es esencialmente el ser que cree y luego actúa según esa creencia. Por eso toda mitología refleja y refracta también en el discurso de la historia. Cuando Decimus Junius Brutus dirigía las legiones de Lusitania, Galicia, que aún no se habían doblegado ante los romanos, los legionarios se negaron rotundamente a atravesar ese río por respeto a su carácter sagrado y por miedo a las consecuencias. ¿Tiene algo para decirme usted ahí? Bueno, realmente cada parte tiene su historia, tiene sus cosas. Por ejemplo, pero está Ochun Colé. Ochun Colé, hay diferentes tipos de Ochun, caminos de Ochun, como explicaba. Si bien la conducta es una sola, hay diferentes corrientes de Ochun. Una de ellas, Ochun Colé, aquella de Ochun que viaja sobre las aves de la piña, esa que tienen la cabeza pelada. Viste que yo leí un principio uno que se llamaba Ochun Cayodé. Bueno, puede ser que también empecé esa parte, pero Ochun Colé. Y esta narra de los ríos cuando hay la que trae el barro. Esos ríos que se inundan, que destruyen ciudades, poblados, se lleva la vida a la gente, todo. Y es como que hacen como un reseteo, como una limpieza general. Pero bueno, en el mundo de hoy culpa al hombre, que también al humano que ha provocado también estas cosas, ¿no? Pero generalmente Ochun Colé es aquella que cuando baja con mucha fuerza el río, arrastra árboles, fango, tierra, todo se lleva todo encima. Y bueno, y que también le dicen la Ochun, la sorda. La sorda. La sorda, dice que tú le hables, le pides y no te escucha en ese momento. No te escucha. Mucho ruido. Claro, hay demasiado ruido en el torrente. Los dioses, decía Eurípides, generalmente no te dan lo que les pides y a veces, solo a veces te dan más. En la segunda hora de este programa vamos a desandar algunos pataquines para que usted me los vaya explicando. Vale. Tenemos una hora para eso. Yo lo voy a leer y usted después me los explica. Pero ahora, como este es un programa redondo y de ricota, vamos a escuchar al indio cantando La Gran Lady que te acaricia y no besa, papá.